Qué potencia de los vietmenses, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí, muchas gracias a la invitación que me formularon por venir a verlos. Gracias a Fred Machado por el excelente vuelo que hemos tenido. Yo voy a hacer una presentación breve de lo que es este segundo libro mío, La Sociedad Cómplice. Pero voy a tratar de darles también alguna idea, dado que yo este año voy a liderar un espacio que se llama Frente Despertar, que se va a presentar en las elecciones presidenciales de 2019. Voy a aprovechar la oportunidad de la presentación del libro para darles algunas ideas de cuál es el proyecto de gobierno que tenemos como Frente Despertar. Voy a tratar de conectar las dos cosas. Por supuesto, después de unos 20 minutos que yo voy a hablar solo, va a haber lugar. Tenemos un par de micrófonos para pasar a la gente, para que hagan preguntas. ¿Sí? Ok, tenemos, ok. Para que hagan todas las preguntas que ustedes quieran. ¿Vos las moderás entonces a la gente? La sociedad cómplice sería, más que la segunda parte, sería algo así como la otra cara de la misma moneda. La primera cara fue mi primer libro, que salió en el 2017, de Editorial Galerna, perdón, estoy un poquito resfriado, que se llama La Argentina Devorada. Esta sería la otra cara de la moneda, que se llama La Sociedad Cómplice. Los dos libros, yo diría juntos, lo que motivó que los escribiera es tratar de contarles el diagnóstico que yo en ese momento tenía, ahora ese diagnóstico se ha transformado en una propuesta de gobierno, de por qué la Argentina es un país que está en decadencia y qué es lo que hay que hacer para cortar con esa decadencia. Entonces acá lo primero importante es por qué para nosotros la Argentina es un país que está en decadencia. Yo diría, hay infinidad de números o de indicadores que lo muestran. Insisto, lo más importante no es esto, ya ahora lo importante como proyecto político es cuáles son las causas, cuáles son las propuestas para cortar con esa decadencia. Argentina, yo diría, durante la primera mitad del siglo pasado estaba entre los 5 o 6 primeros países del mundo en riqueza. El ingreso per cápita de Argentina era similar al de Estados Unidos, al de Alemania, al de Francia, Gran Bretaña. El ingreso per cápita es groseramente lo que uno gana en promedio por año. No había demasiada diferencia entre nosotros y los que eran en ese momento las principales potencias del mundo, que son parecidas a las de hoy. Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, etc. Argentina, a partir de mediados del siglo pasado, y esto no es opinión, es información nada más, comenzó una caída, a caer todos los años. Prácticamente ningún año dejó de caer, salvo algunos años, en los últimos 25 años con algunas recuperaciones, y esa caída no paró hasta ahora, que Argentina ocupa el lugar número 80 en el ranking mundial de ingresos per cápita. Entonces Argentina perdió groseramente, a lo largo de 70 años desde que comenzó la caída, ha perdido un puesto en promedio por año en este ranking de riqueza. De paso del puesto número 5 al número 80. Ha perdido 70, 75 puestos en 70 años. Groseramente, repito, ha perdido un puesto en esta tabla de posiciones, un puesto en promedio por año. Yo diría, con esto solo ya uno podría decir categóricamente que este es un país en decadencia. Es más, no hay ningún país que, habiendo sido de los países más ricos del mundo, haya caído tanto en el ranking de la riqueza mundial. Le repito, no hay ningún país que, habiendo sido uno de los más ricos, haya caído tantos puestos como para estar hoy groseramente en la mitad de tabla del mundo. Pero esta caída no ha sido una caída solamente estadística, ha sido una caída también en otros indicadores. Por ejemplo, en Argentina la pobreza en promedio está en 1/3 de la población desde hace 30 años. No es un problema de Macri, de Cristina, de Néstor, de Menem. Esto comienza hace mucho rato. Un tercer indicador, además de la caída en esta tabla de posiciones y de la pobreza que Argentina tiene, es que si uno toma los últimos 25 o 30 años, Argentina nunca tuvo estos niveles de inseguridad, de proliferación de villas miseria y de consumo y producción de droga.
Yo diría, hay un conjunto de indicadores entonces, la caída en el ranking mundial de ingreso per cápita, la caída no solo en el ranking, sino habiendo sido top 10, somos el único país que ha caído a la mitad de tabla mundial, la pobreza que la tenemos hace muchísimas décadas en niveles altísimos y no baja, los niveles de incivilidad de producción de droga y consumo de droga conforman un conjunto de indicadores que dicen que claramente Argentina es un país en decadencia. Yo diría, la segunda etapa, luego del diagnóstico de que estamos en decadencia y no podemos negarlo, es, bueno, ¿por qué estamos en decadencia? En mi primer libro, La Argentina Devorada, pone muy claro, basado en datos, porque acá yo como economista profesional no hablo si no es con datos en la mano, las tres causas esenciales de por qué Argentina está en decadencia es una economía que ha armado un sistema que destruye a la gente de trabajo, a la gente de a pie, al emprendedor, al que estudia, al que trata de progresar, la destruye directamente. Con crisis cada tanto nos destruyen los salarios, destruyen el emprendimiento, la empresa que construimos, algún proyecto. A veces nos roban los depósitos también. En Argentina, en el 89 con el plan Bonex nos robaron los depósitos. En el 2001-2002 también nos volvieron a robar los depósitos con la especificación. Y en el 2008 los que teníamos algún ahorro en una FJP vino Cristina Kirchner y chao, dijo acá no hay más ahorro privado para la jubilación, pasa a ser un sistema de reparto. Entonces, este es un sistema económico que nos destruye y es el sistema que hay que cambiar. Es un sistema donde todo lo importado sale carísimo, donde todo lo nacional también sale carísimo y donde en promedio el trabajador cobra miserias en el bolsillo. Yo diría, los tres elementos claves de por qué esto ocurre son los siguientes. Primero, Argentina es de las economías más cerradas que hay al comercio en el mundo. O sea, en ningún país del mundo se cobran los aranceles para importar cosas o se ponen tantas trabas para importar como acá, en ningún país del mundo. Esto no quiere decir que yo crea que está bien, porque no es mi caso, que la apertura económica que hizo Martínez de Oz, que la baja de aranceles que hizo Menem estuvo bien hecha. No, de ninguna manera estuvo bien hecha porque arrasó con media industria. Eso no hay que volver a repetirlo, pero sí le diría, no hay ningún país emergente como nosotros en el mundo que prospere con tantas trabas al comercio. O sea, los países emergentes como nosotros, como Chile, Perú, prosperan con una economía muy abierta al mundo. Sí, a lo mejor puede choquear esto, pero son países que tienen muy pocas restricciones para importar lo que sea. Se importa lo que uno quiere. En Chile, el país en el cual estuvimos recientemente ahí, ni el comunismo chileno cuestiona la inexistencia de barreras para importar. Ustedes dirán, ¿pero cómo? ¿Cómo es posible que usted me diga, Esper, que para poder prosperar tiene que haber una libre importación cuando nosotros cada vez que abrimos la economía nos fue muy mal? Martínez de Oz y Menem. Bueno, lo que pasa es que la apertura hay que serle bien hecha, pero el concepto elemental de por qué es muy bueno estar abierto al comercio es que se debe aplicar por la inversa, digamos. Cuando uno tiene una economía muy cerrada como la Argentina, donde cuesta tanto importar, y uno cuando trata de importar se cruza la cordillera a lo mejor, va a ser difícil que el capital de riesgo asuma riesgo de poner una industria a cielo abierto, como energía, petróleo, la fruticultura, el agro, la minería, si uno puede ganar una enormidad produciendo bienes que van a competir con importaciones. Si yo dificulto tanto la importación de bienes, que hago todo lo importado caro, obviamente el incentivo de un empresario va a ser invertir mucho más ahí que en industrias a cielo abierto como la que les cuento. O sea, no es solo que si yo no compro al exterior nadie me va a comprar a mí, sino que no hay incentivos para invertir en sectores que no sean los que compiten con importaciones. Y yo creo que Argentina, teniendo el agro que tiene, la fruticultura que tiene, la minería que tiene, la energía que tiene todo para venderle al mundo y por lo tanto sería bueno que los incentivos para invertir estén en esos sectores y no tanto en sectores que compiten con importaciones como textiles, como autos, etc. Esto no significa que el empleo ahí sea despreciable de ninguna manera, pero sí uno puede reconvertir muchas de esas actividades a que esas personas trabajen en sectores que se dediquen a exportar. Por ejemplo, en la industria de los autos. Por supuesto que uno puede tardar o tomarse mucho tiempo en reconvertirla, pero si por la apertura económica Argentina dejara de producir tantos autos como hoy,
Toda esa gente se puede emplear en la producción de maquinaria para producir petróleo, para producir energía, para producir la maquinaria que necesita el agro. O sea, si uno quiere fabricar fierros con 4 ruedas, a lo mejor en lugar de fabricar autos, podría fabricarlos en otra cosa. Tractores, maquinaria agrícola, arados. En fin, no hace falta provocar grandes olas de desempleo por más que haya una reconversión. Entonces, una primera causa de la decadencia es nuestro rechazo al comercio libre con el mundo. Usamos al mundo como prestamista, eso sí, como bien lo ha hecho Macri, o mal lo ha hecho por la crisis que generó, pero no lo usamos como hay que usarlo, como lo usan los países que prosperan, comerciando, vinculándose con el mundo. La otra cosa que tiene que ver con nuestra decadencia y que hay que cambiarlo, fíjense que yo lo voy planteando, la causa de la decadencia y el remedio. Si una causa de la decadencia es nuestra resistencia al comercio, la causa del progreso debería ser tener una economía abierta al mundo. Segunda causa de la decadencia, yo diría, un tamaño del Estado que está haciendo que gran parte de las actividades del sector privado se vean completamente anuladas. Hoy en promedio una pyme en Argentina tiene un vencimiento impositivo por día hábil, ¿no? Entre vencimientos de impuestos nacionales, provinciales y municipales. Es medio difícil que una actividad privada prospere con semejante carga impositiva, porque por si fuera poco, hace que el correlato de estos vencimientos, uno en promedio por día a lo largo de todo el mes, hace que prácticamente la mitad del año la gente en el sector privado, que no se dé cuenta, trabaje solo para pagar impuestos. Es como que le convendría ir a la ventanilla de la FIP, bueno, a ver, decime cuánto me dejás y pagame vos el salario directamente. Por si fuera poco, este tamaño del Estado tan grande no solo agobia con impuestos al sector privado, sino que tiene déficit, o sea, gasta más de lo que recauda, o de lo mucho que recauda. El hecho de que el Estado tenga déficit tan importante cada tanto provoca una crisis, como por ejemplo la del año pasado. La crisis esta del dólar, donde el dólar voló el año pasado 140%, tiene mucho que ver con el malgasto del Estado del endeudamiento público que ocurrió durante el gobierno de Macri. Yo le diría ahí, el remedio para esta segunda causa de la crisis es tener un Estado que sea de un tamaño razonable y tener un Estado que no tenga déficit y que sea de un tamaño tan razonable que permita bajar impuestos. Ahora voy a conectar algo con esto que seguramente debe ser fuente de preocupación a algunos miembros de esta sala, que es qué se hace con la gente que uno puede despedir en el Estado. Vamos a la tercera causa, que es muy importante, creo yo, que es el sistema de leyes laborales que Argentina tiene. Cuando Perón incorpora la Carta del Laboro de Mussolini a las leyes laborales argentinas ya a mediados del siglo pasado, en el mundo había un consenso que había que proteger a los trabajadores, fruto que se venía de la crisis del 30, donde el desempleo en la principal economía del mundo llegó al 25%. Entonces, había que darle alguna protección al trabajador despedido, fruto de la destrucción de riqueza que se estaba provocando. Yo le diría, hoy, unos 80 años después, estas leyes laborales han caído en desuso. Acá no me quiero poner a juzgar peronismo, antiperonismo, etcétera, sino ir a cuestiones prácticas. En aquel momento aquellas leyes habrán servido, hoy no sirven más, hay que tener otras leyes. Y la realidad lo demuestra que son leyes que ya no sirven. Tenemos un tercio de los trabajadores privados trabajando en negro, sin ningún tipo de protección. ¿Por qué? Porque el empresario en Argentina sabe que si incorpora un trabajador, luego de formarlo, educarlo, capacitarlo, a lo mejor para darle algún estudio en el exterior, si lo llegara a echar, corre el riesgo de quebrar como consecuencia del juicio laboral que recibe como consecuencia de haber echado a alguien. Y cuando uno se excede en la protección a un tercero, tiene como consecuencia esto, que un tercio de los trabajadores en el sector privado trabajan en negro. Entonces acá hay que tener un sistema de leyes laborales no de Marte, de Venus, sino del planeta Tierra, de países como nosotros, como Chile y Perú, donde luego de capacitar a un empleado, de formarlo, si un empresario lo quiere despedir, al menos lo quiebra. El riesgo que hoy corre un empresario cuando va a echar a alguien es que lo quiebren y por lo tanto, en lugar de quedar un desempleado, queden 20, el total de los trabajadores de una empresa quebrada. Lo cierto es que sería bueno que Argentina tuviera leyes laborales para que, junto con la baja de costos laborales que hay que hacer, junto con la democracia sindical que creo que hay que tener en lugar de este unicato sindical, junto con la eliminación de la ultraactividad,
hay sindicatos, hay secretarios generales que están hace 40 años apoltronados en sus asientos. Sería bueno hacer una reforma laboral donde si el presidente de la nación tiene derecho a un periodo de 4 años, más una reelección de 4 más, que un secretario general de un gremio también ocurriera lo mismo y no lo que ocurrió hoy con otra actividad. En fin, son reformas laborales, le diría, que lo único que persiguen en nuestro caso como proyecto político es generar más empleo y que el empresario no sienta que corre el riesgo de quebrar si llega a despedir a alguien por la razón que sea. Junto con la reforma laboral, el cambio en el objeto societario de Argentina, que sería una economía abierta al mundo, que comercie, se podría retransformar gran parte de la reestructuración que se hiciera de personal en el Estado para que fuera el sector privado luego un proceso de capacitación no menor. O sea, acá nadie está pensando en enfrente despertar despidos masivos de ningún tipo, sino reentrenar a la gente que fuera despedida, junto con la baja de costos laborales y el crecimiento económico que proveería una economía abierta al mundo. Sin duda que esta gente, luego de algún tiempo, no es inmediato, por supuesto, sería absorbida. A ver, en Argentina Devorada yo planteé, que fue mi primer libro, planteé esto. Esto fue lo que dije. Acá estamos. Primero, con un país en decadencia, no la neguemos. Me olvidé de decirles, como quinto argumento a favor de que estamos en decadencia, en las villas miserias hoy en Argentina están naciendo chicos con droga en sangre. Ya están naciendo chicos con droga en sangre en Argentina. Producto de que son dados a luz por chiquitas drogadictas. Yo creo que algo hay que hacer de manera categórica y rápida para que algún día este flagelo desaparezca. Entonces, mi primer libro, La Argentina Devorada, 2017, habló, este es un país en decadencia en primer lugar, estas son las 3 causas de decadencia y el remedio son estos 3. Las causas de decadencia son una economía cerrada al comercio, un Estado gigantesco y deficitario y leyes laborales muy viejas ya, que tienen que ser reemplazadas, y ahí está el remedio, por una economía abierta al mundo, un Estado de un tamaño razonable y leyes laborales que sean mucho más amigables con el empleo de las que tenemos hoy. Esas 3 propuestas se han convertido en las propuestas centrales de campaña del proyecto nuestro, que es el Frente Despertar. Ahora, este libro, que es el que vengo a presentar hoy, se llama La Sociedad Cómplice. ¿Por qué hablo de una sociedad cómplice? Bueno, primero porque es una posición filosófica mía, equivocada tal vez, o no, que yo creo que uno es dueño de su destino. O sea, nosotros producimos al diario lo que nos va a pasar después. Yo no creo que lo que a mí me haya pasado, bueno y malo, he tenido cosas malas, por supuesto, en la vida, como todo ser humano, haya sido fruto de un tercero, sino que yo creo que me lo he construido eso. En segundo lugar, un país que hace casi 80 años que está en decadencia, yo creo que es explicado por todo lo que pasa en la sociedad, no por los ganadores, sino también por los perdedores. O sea que yo creo que una decadencia tan larga como la nuestra y profunda, la sociedad completa es responsable, y me incluyo por supuesto en esa sociedad, en esta decadencia. Este libro, La Sociedad Cómplice, abunda en aquellos mitos que nosotros, los que vivimos en el llano, le compramos a los grandes ganadores de este modelo decadente y que habilitan el accionar devorador de los ganadores del modelo. ¿Qué le quiero decir con esto? A ver, uno de los grandes devoradores de la Argentina devorada son lo que yo llamo el empresario prebendario, el empresario que vive pidiendo el favor del Estado para que le vaya bien. Cuando el grueso de los que están acá son comerciantes, industriales, donde a lo mejor el Estado es un problema por la cantidad de regulaciones y de impuestos que le cobran, para mucho empresariado, particularmente el que está en Capital Federal, el negocio es estar cerca del Estado para conseguir a su vez un negocio, o de la construcción, o de alguna protección, etc. Ese empresario siempre logra la aquiescencia y el acuerdo de algún sindicato y del político para que el sindicato proteja el empleo en ese sector y el político siempre le esté dando alguna medida de que lo favorezca para poder producir. Bueno, ese tipo de empresariado es de los devoradores de la Argentina. Y yo diría, uno de los grandes mitos es que la única manera de producir empleo en Argentina, de generar empleo, la única manera de crear empleo, la única manera de que la gente tenga un empleo digno es con protección industrial. Cerrando la economía a la competencia importada y que el industrial, el empresario industrial argentino proteccionista tenga la chance de cazar en el gallinero, cazar en el zoológico. Cazar en un zoológico es fácil,
Lo que es difícil es cazar en la jungla. Bueno, a mucho empresario prebendario argentino se le cierra tanto la competencia de lo que viene de afuera que puede cazar y vendernos en el zoológico lo que quiera y al precio que quiera. Ahora, la sociedad le ha comprado el mito de que sin proteccionismo industrial no hay empleo. Por eso la sociedad cómplice. Otro mito que la sociedad argentina compra, en promedio estoy hablando, ¿no? Por supuesto que hay excepciones, es que aquel mito kirchnerista del Estado presente. Que sin Estado presente terminamos tan a la buena de Dios que terminamos siendo devorados por algún animal salvaje. No es así. Este Estado, el Estado presente, cuesta mucha plata. Le cuesta mucha plata a ustedes, los trabajadores, al empresario, al comerciante. No es cierto que el Estado presente sea gratis, cuesta plata. Y puede costar a veces que algunos proyectos en el sector privado no se lleven a cabo como consecuencia de tanta regulación, presión impositiva, etc. Por ejemplo, hoy el precio de lo que ustedes consumen, de alimento, energía, lo que sea, la mitad es impuestos. No es que el Estado presente es una cosa etérea, no, es plata. Es plata que te sacan a vos como trabajador del sector privado o empresario para que vaya al Estado. Entonces el mito del Estado presente ha terminado siendo que la mitad del año trabajemos o más de la mitad del año trabajemos sin saber, solo para pagar impuestos, que es lo mismo que decir que la mitad de los productos que consumimos son impuestos para financiar un gasto público difícil de pagar. Entonces, el mito de la sustitución de importaciones es un mito que ha destruido el país, el mito del Estado presente también, y esto, insisto, como propuesta de gobierno, nadie está pensando en el Frente Despertar, en despedir de manera salvaje, sino todo lo contrario, despedir, reentrenar, bajar costos laborales para que pueda ser reabsorbido, pero es cierto que la cantidad de empleados públicos que hay en el país es absolutamente ingobernable. En el Congreso, nada más en la biblioteca, hay más de 2.800 empleados para cuidar menos de la mitad de libros de la biblioteca más grande que hay en el mundo, que es la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, que con un tercio de los empleados que tiene nuestra biblioteca atiende 10 veces más de libros. ¿Entienden? Y cosas así. Por ejemplo, hay provincias, particularmente en el centro de la región argentina, donde hay cada 50 kilómetros una municipalidad, con su consejo deliberante, su intendente, su secretario de Hacienda. El sector privado no puede pagar esa carga impositiva. Pero le hemos comprado el mito del Estado presente, sin el cual parece ser que nos morimos. Un mito más, y con esto cierro para dar lugar a las preguntas y no cansarlos, es el de la justicia social, o de tener este sindicalismo o conglomerado de leyes, porque si no, el empresario se devora al empleado, lo explota, lo maltrata. Miren, con ese cuento, con ese mito, hemos terminado con un tercio de los trabajadores privados trabajando en negro, sin ninguna protección, al revés de lo que se quiso hacer inicialmente. Por ejemplo, la consecuencia de este mito es que el empleador en Argentina es el agente de retención de la cuota sindical de los trabajadores que están sindicalizados. O sea, miren este disparate. Usted es empleado, se afilia a un sindicato, el responsable de que la cuota suya llegue al sindicato es el empresario, no es usted. O sea, el empresario tiene que hacer la retención al empleado para que vaya al sindicato. Y además, en muchos convenios, aunque usted no esté sindicalizado, se le cobra la cuota solidaria, que también el empresario es responsable de que sea aportada. En definitiva, le diría, nosotros como sociedad también somos responsables en algún lugar de esta decadencia tan larga. Obviamente con una responsabilidad menor que los tres devoradores, los empresarios prebendarios, una parte no menor de la clase política y el grueso del sindicalismo, al menos aquel que vemos en la televisión, muchos de los cuales están presos por corruptos, delincuentes, algunos copartícipes de asesinatos como era el ferroviario Pedraza. Dentro de la política, obviamente, como tema a cambiar está la justicia también. Nosotros como Frente Despertar tenemos nuestra propuesta de reforma de la justicia, si alguno quiere en las preguntas se las comentamos muy por arriba. Pero la idea, por ir cerrando, es, el caso argentino es un caso muy arquetípico que se estudia en el mundo como un caso de un país que, habiendo tenido todo para seguir siendo el ganador o el campeón mundial que era en la primera mitad del siglo pasado, por la razón que sea, en los últimos 80 años agarró una especie de virus de la decadencia que no ha parado.
lado. Y esto no solo es peronismo, es cierto que la decadencia estadística comienza con el peronismo, pero al final el país, todos los partidos, hasta los gobiernos militares han hecho básicamente lo mismo, por eso es que nos repetimos con crisis y crisis. Fíjense ahora el gobierno de Macri. Vino con el eslogan de Cambiemos y ha terminado haciendo una política prácticamente kirchnerista en materia económica. Retenciones de las exportaciones, control de precios, ahora 12, precios cuidados. O sea, si usted no se aleja definitivamente del populismo, el populismo es como un imán que lo vuelve a traer y lo vuelve a meter en la misma licuadora de siempre para generar alguna crisis. No hay ninguna razón por la cual Argentina tenga que seguir en esta decadencia 8 décadas más, luego de las 8 décadas que ya lleva. Ahora, para que cortemos con la decadencia hay que cambiar. Pero cambiar en serio, no que sea un eslogan de campaña nada más. Hay que hacer una cosa completamente diferente a la que venimos haciendo. Y eso diferente no es de marcianos, no es de habitantes de Venus. Son cosas que hacen países hermanos nuestros, acá cruzando la cordillera, Chile. Claro, algunos me dirán, lo empezó Pinochet, un dictador, está bien, pero nunca la democracia después, y ya están en democracia hace casi 30 años, abandonó el modelo de sentido común liberal, si ustedes quieren, que arrancó con una dictadura. En Perú ocurrió lo mismo. A mediados de los 90 Perú inicia una reforma de apertura comercial, Estado razonable y leyes laborales flexibles y nunca más lo abandonó. Hasta Bolivia no tiene inflación, nosotros no podemos sacar el flagelo inflacionario de encima. Pero hacen cosas diferentes. Todos estos países que les nombro hacen cosas completamente diferentes a la nuestra. Tienen una economía abierta al comercio, un Estado razonable y sin déficit y leyes laborales muy flexibles. Yo creo que si Argentina sigue este camino, no tengan la menor duda que Argentina va a volver a ser un país que permita que todos tengamos ganas no solo de quedarnos, que se queden nuestros hijos y que nosotros tengamos ganas de soñar nuevamente. Pero hay que arriesgarse a hacer los cambios que hay que hacer para que esto sea factible. Si no, no pidamos que haciendo lo mismo algún día nos vaya bien, pero tenemos todo para que nos vaya bien. No somos menos que ninguno de estos países que les nombro, como Chile, como Perú, para que hagamos algo para que nos vaya mal. No hay ninguna razón. Si a ellos les va bien, a nosotros también nos puede ir bien y creo que nos iría mucho mejor. Porque como Argentina está sentada arriba de una mina de oro, de cobre, de zinc, de agricultura, ganadería, fruticultura, energía, petróleo, solamente hace falta cambiar la cabeza, hacer una cosa diferente para que nos vaya bien. Muchas gracias.